Hola, hola chicos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos realmente muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida al canal, bienvenidos una vez más a La Puerta. Desde ya, muchas gracias por estar allí. Y hoy vamos a hacer una reseña de libros. Días atrás hice un video a título informativo de cómo hacer runas artesanales. Y en ese video dejé un enlace y comenté un video de hace mucho tiempo atrás, hace un cuánto tiempo atrás, donde toqué el tema de las mancias, es decir, donde enumeré las mancias como herramientas adivinatorias. Entre todas ellas comenté, hice un muestreo muy rápido de lo que de una de las mancias que se denomina oniromancia, a ver si lo digo bien. Sí, oniromancia, que es justamente la interpretación de los sueños. Hay muchos libros al respecto y yo mostré el que yo tengo. En realidad yo tengo dos, voy a dejar el otro para mostrarlo al final. Pero el que mostré en realidad fue este que está ya sobre la mesa, que es el libro cuyo nombre es Lo esencial de los sueños, descubre el significado de tu mundo onírico. Este libro es un libro que ya están viendo, es de tapas blandas, en lo que se llama una cuadernación estándar, y es un libro dentro de todos los que hay, que en su momento era bastante accesible, yo ahora no sé lo que sale, era bastante accesible y de todo lo que estuve mirando era uno de los más completitos. El libro tiene 339 páginas, incluyendo toda la bibliografía, o sea, toda la información que la autora tuvo en cuenta o utilizó para la confección del texto de este libro. La autora se llama Amparo Castro y el sello que saca el libro se llama Libros Cúpula, allí abajo lo dice, que es la marca registrada de la verdadera editorial, que es una editorial española, es una editorial de Barcelona, que se llama Sila Editores. Acá figura Sila Editores, se escribe SCYLA. Editores, que como les digo es una editorial española y que saca la primera edición allá por el año 2007. Luego saca esta edición que pertenece a la segunda edición en el año 2012. Y como les digo, es un libro que dentro de todo, dentro de lo que hay en esta ciencia onírica, es bastante completo. La autora, acá aparece el índice, va a desarrollar el texto dividiéndolo en dos partes. Una parte teórica y una parte, digamos, que serviría directamente para la práctica. Hay una pequeña introducción que lleva una página y media, de la cual yo me voy a permitir leerles unos párrafos, porque me parece que en esos párrafos se resume todo lo que hace a esta mancia. Y voy a arrancar por este párrafo que dice, a ver, esperen que voy a acercar un poquito a mí porque yo la vista, la verdad que no la tengo muy buena y la letra es un poco pequeña. Desprestigiar o no dar importancia u olvidar nuestros sueños es dejar de lado una parte importante de nuestra vida, que se mueve entre lo conocido y lo desconocido, entre el consciente y el inconsciente, que gira alrededor de los deseos, de los impulsos, de la percepción, de la intuición, de los objetivos, de las ambiciones, de los cambios,
de lo que vamos consiguiendo y de lo que vamos dejando en el camino, sin olvidarnos de los temores, de las frustraciones y de los fracasos, de cómo nos damos facilidades y de cómo nos ponemos barreras, de cómo odiamos y de cómo amamos, de cómo ansiamos y de cómo rechazamos. Y todos estos son sentimientos absolutamente compatibles. Y yo aquí es un poco, en este barrido que hace sobre esta mancia, lo identifico también con el resto de las mancias y mucho sobre lo que es el tarot, ¿no es cierto? Y me voy a permitir leerles un segundo párrafo para cerrar, que dice: cuando seamos capaces de considerar que el día y la noche forman parte de un todo, que el dormir y el despertar se complementan, que el pensar y el soñar comparten características similares y que todo lo vivido durante el día se reflejará de una u otra forma en las imágenes oníricas, es decir, en los sueños, comprobaremos que gran cantidad de hechos de nuestra vida diurna tendrán su expresión en los sueños y viceversa, lo que nos facilitará la comprensión, la estabilidad, la seguridad, el aprendizaje o la toma de decisiones al dejar al descubierto algo de nuestro inconsciente, esa parte del yo que tantas veces hemos creído inexistente. Y otra vez vuelvo a notar que tiene mucho sentido también en el uso que hacemos de nuestra mancia, que es el uso del tarot y los oráculos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo desarrolla la autora el libro. Y como les dije, divide el libro en dos. Una pequeña parte, muy concreta, que es la teórica, y la va a desarrollar en 7 puntos. En realidad son 6 y un séptimo que es un resumen de los anteriores. Y va a hablar un poco de las leyendas, un poco de la historia, un poco de las características, la clasificación de los sueños, Por ejemplo, habla de los sueños individuales, los colectivos, la diferencia entre sueños y pesadillas. Bueno, es muy interesante. La función que cumplen los sueños, el lenguaje que desarrolla un sueño y la visión psicológica sobre los sueños. Y como les digo, el séptimo punto es una especie de resumen. Pero yo creo que el resumen clave está en esos párrafos que yo les leí en la parte introductoria. Y después aparece la segunda parte, que es el diccionario de los sueños, y lo nombra diccionario porque efectivamente es un diccionario. Es una palabra identificatoria del sueño, porque cuando uno sueña lo que tiene que hacer es, dentro del sueño, siempre existe un elemento fuerte que es el centro del sueño, que es el centro donde va a girar todo el resto del sueño. Entonces, una vez que uno toma conciencia y logra identificar esa palabra, el libro es un diccionario de palabras, digamos, organizadas de la A a la Z, tal cual como un diccionario, donde va a hablar de ese elemento principal, que nosotros identificamos, y después le va a dar sentido según lo que haya acompañado a ese elemento en nuestro sueño. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos acá la abeja. Entonces, habla un poco históricamente de qué representa, ¿no es cierto? Dice, la abeja es importante y significativa desde el antiguo Egipto, donde además de signo de realeza, representa la creación, la laboriosidad y la riqueza. Es decir, el diccionario es como cuando vemos el librito explicativo que acompaña al tarot y nos dice las características de la carta, ¿no es cierto? Tanto arcanos mayores como menores. Y después nos da la interpretación según el autor y según digamos,
el esquema tradicional del tarot que se trate. Y entonces es allí cuando aparecen los significados en función de la relación del elemento, que en este caso es la abeja, cómo se aparece o cómo se desarrolla actuando en nuestros sueños. Y por ejemplo les voy a leer algunos. Dice, si en el sueño las abejas se nos acerca, significa que realizaremos aquello que nos hemos propuesto. Si en cambio están muertas, indicarán que nuestros deseos no tienen grandes posibilidades de realización. Y así va enumerando distintas opciones. Y así lo va a hacer con las distintas palabras, y por eso digo que es bastante completo porque es bastante abarcativo, porque hay muchos que son pobres en la descripción de objetos, o sea, tienen poca cantidad de objetos y entonces uno sueña con una cosa y no la encuentra. Pero este es bastante completo. Y así va desarrollando este diccionario hasta el final, donde la última parte habla o da toda la bibliografía en la cual ella se basó para realizar esto, que inclusive si uno tuviera ganas o inquietud de seguir indagando, investigando, puede tomar cada uno de estos libros en la que la autora se basó y tratar de conseguirlos de alguna manera y poder leerlos, a ver de qué tratan y cuáles son las versiones que terminaron, digamos, que terminó haciendo que Amparo Castro lograra realizar este texto. Bueno, de eso se trata este libro y les voy a mostrar como adicional un libro que tiene larga data en la familia. Voy a correr un poquito la cámara para que lo tome entero y ya estarán viendo lo viejo que es este libro, que data del año 1900, ya les digo porque no me quiero equivocar, es una edición de julio de 1965, es un libro que tenían mis abuelos y que en la tapa está el nombre, dice el verdadero libro de los sueños. Cada autor obviamente trata de llevar agua a su molino, ¿no? Como que es el mejor libro de los sueños que existe. Y tiene algo de coincidencia con el libro que estuvimos reseñando, pero en su composición es muy distinto, porque tiene un componente de armado relacionado con el azar, Entonces, como ya vemos en la tapa, hay como una especie de bruja o hada, como ustedes la quieran ver. Hay una ruleta, hay un bolillero, hay dados, cartas y una persona que está entrada en sueños. Y miren las páginas que amarillas están. Va a barrer distintos puntos. Acá no hay introducción, ya arranca directamente. Dice, las fases de la luna ¿qué pronostican las fases de la luna para las fechas de nacimiento? Entonces va a desarrollar los 30 días del mes. No hay 31, o sea que el 31 teóricamente estaría incluido en el número 30, me imagino. Y va a dar una característica, para cada día. Por ejemplo, el nacido el día 17. Dice, la criatura nacida el día 17 es un día de mala aventura para hacer negocios y contraer o contratar casamientos. Y así sucesivamente. Dice, los nacidos el día 28. Dice, las personas que nacen en esta fecha, día 28, no tendrán problemas de ninguna naturaleza. Por supuesto, también hay negativas, que no las voy a leer porque no quiero condicionar a nadie. Sortilegios y talismanes. Sueños célebres. Según el zodíaco y el sistema planetario, y entonces va a empezar a hablar de los signos, va a hablar de Acuario, de Piscis, de Aries,
Tauro, Géminis, así todos los signos zodiacales, sus características, según los días de la semana, los días que nazca el niño. Por ejemplo, el día domingo el niño será de larga vida, en fin, el significado mensual de los días, los colores y su lenguaje, utilidad para el agricultor, en función del mes y el signo zodiacal. Dice, interpretación de los sueños y los números que deben jugarse de acuerdo a ellos. Y entonces aparecen los nombres de los elementos y el número para jugar a la lotería de aquel momento, ¿no? Y acá es donde desarrolla esta especie de diccionario que va de la A a la Z, mucho más breve, porque fíjese lo que ocupa una letra en este libro, mientras que el otro tiene varias páginas, Después dice números correspondientes a los nombres de las flores, es decir, cuando soñás con flores y te empieza a nombrar las distintas flores que existen, números para ganar a la quiniela y a la lotería en función también de los elementos claves o el importante que abarca el sueño. Bueno, en fin, como les digo, está más basada en lo que es el azar, Esto ocupa bastante del libro. Y después, por ejemplo, números que corresponden al lenguaje de la pila bautismal. Por ejemplo, si te llamás Modesto, porque son nombres de aquel momento, ¿no? Dice, el número que corresponde es el 31.094, si te llamás Tomás, 18.123, si te llamás Víctor, 19.378. Bueno, así sucesivamente. Y después trae una serie de sortilegios para ligar a una persona, para enamorar, para la suerte, llamar la suerte y librarse del mal, para conseguir una mujer, bueno, en fin. Talismanes de la muerte, hechizos para hacerse amar, para conseguir ser amada, para reconciliarse con el novio, para librar a los niños del mal de ojo, y así sucesivamente. Bueno, este es un libro realmente que yo considero ancestral porque eran de mis abuelos, O sea que ya había brujitos en el ambiente. Bueno, chicos, les mando todos mis cariños. Espero que les haya gustado la reseña, que les sirva, que les sea de utilidad si tienen interés en interiorizarse, en aprender esta mancia, Y me voy despidiendo como lo hago habitualmente. Primero, agradecida a todos los amigos que cotidianamente se acercan y deciden formar parte de esta comunidad, y a todos aquellos que dejan sus comentarios, opiniones, que comparten información y que me dejan todas las muestras tan valiosas para mí de su cariño y su respeto. Si les gustó el video, los invito a darle like porque eso ayuda mucho al canal, y además por ahora es gratuito. Así que me despido con la frase habitual: nos reencontramos en otro video, en otra oportunidad, detrás de la puerta. Espero abrirla y que estén todos allí detrás de ella. Así que los quiero, recuérdenlo, y les mando, por supuesto, miles y miles y miles de bendiciones a todos.